Gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación. Una vez más, tengo el gusto de ser parte de su plana para eventos que organizan, donde difunden el mecanismo del arbitraje como solución de controversias, así como también la contratación pública. Es para mí un gran placer poder acompañarlos en esta noche con un tema de la mayor importancia, como es el de la anulación del laudo y en particular sobre el procedimiento de anulación del laudo que se realiza en el Poder Judicial, ante las salas comerciales del Distrito Judicial de Lima y ante las salas civiles en aquellos distritos judiciales donde no existan salas comerciales, que en nuestro país son la gran mayoría. Entonces, primero quiero que me permitan presentar PPT. Ahorita voy a compartir. ¿Se visualiza bien la PPT? Sí, doctor, se visualiza perfectamente. Ya. Entonces, el tema asignado por la organización para el día de hoy es la anulación del laudo procedimiento. Para ello, primero debo de partir indicando qué es la anulación. Y para ello quisiera ir un paso adelante. Y es que el laudo es ejecutable y debe de cumplirse a partir de que se notifica, ¿no? El laudo es de obligatorio cumplimiento y también hay que saber que ante la situación en la cual no sea cumplido de manera voluntaria por la parte vencida en el proceso arbitral, entonces la parte vencedora tendrá habilitado su derecho para iniciar un proceso de ejecución del laudo ante el Poder Judicial. Entonces, hasta ahí creo que lo tenemos muy claro. Y además, valga la precisión que el laudo tiene la calidad de cosa juzgada, es decir, no tiene ninguna vía recursiva dentro del proceso arbitral ni fuera para poder asumir como si se tratara de una segunda instancia. Es cosa juzgada tal cual como ocurre con una sentencia de la Corte Suprema o tal cual podría ser de una sentencia de primera instancia que no sea objeto, en Poder Judicial, claro está, que no sea objeto de impugnación, es decir, cuando las sentencias quedan consentidas. Entonces, tener la calidad de cosa juzgada significa que ya no hay mayor discusión sobre el fondo de lo que ha sido resuelto. Ojo, sobre el fondo de lo que no ha sido resuelto. Y hago especial énfasis en el tema de fondo porque, como vamos a ver cuando tratemos sobre la anulación del laudo, esta se interpone ante el Poder Judicial, pero las salas comerciales y o civiles no resuelven sobre el fondo. A lo sumo, pueden declarar nulo el laudo y retorna el expediente a sede arbitral para que la misma conformación del tribunal arbitral u otra, en caso que luego de la anulación se produzca, por ejemplo, una recusación a partir del decreto 020-2020, que por cierto no me parece que fuera una decisión correcta ni técnica, porque a mi criterio al menos, y esto hago un paréntesis, no estaríamos necesariamente en el concepto de lo que debe ser una recusación porque haya sido objeto de anulación, pero bueno, no quiero distraerme porque no es el tema de la exposición actual. En síntesis, y a eso apuntaba este comentario, que la anulación o en la anulación no se resuelve sobre el fondo de la controversia sometida a arbitraje, sino solamente va a tratar el tribunal, en este caso el tribunal judicial, la Corte Superior, las salas superiores en lo comercial y o civil, van a revisar la validez del laudo. En eso se va a tratar su competencia. Esa es su competencia, única y exclusivamente. Entonces, estamos en que se trata de un mecanismo de control de la actividad arbitral, la anulación del laudo. Y contra el laudo, como ya lo había manifestado, únicamente
se puede interponer recurso de anulación y esta es exclusivamente la vía impugnatoria para aspectos de la revisión de la validez del laudo y del trámite del proceso arbitral exclusivamente por las causales previstas en la ley de arbitraje. No pueden superponerse otras, ni ser eh, interpretadas las causales de manera extensiva. No, porque el legislador ha sido muy claro cuando reguló este artículo en el decreto legislativo 1071. Entonces, no cabe una interpretación abierta, una interpretación eh, como en algunas oportunidades se le ha dado a alguna de las causales, ¿no? Luego, cuando la Corte, la Sala Superior resuelve, ¿ya? Lo que va a hacer es declarar la validez o la nulidad del laudo. Únicamente eso, la validez o la nulidad del laudo. Y hay que tener en cuenta un detalle que está previsto en la ley de arbitraje, y es que los jueces superiores, cuando resuelven procesos de anulación del laudo, están expresamente prohibidos y, ojo, bajo responsabilidad para pronunciarse sobre el fondo. Recuerdan, hace un par de minutos hacía especial énfasis en el tema de fondo. No se resuelve de ninguna manera en proceso de anulación del laudo, bajo responsabilidad de los jueces superiores. Entonces, en síntesis, los jueces superiores no pueden entrar a revisar el fondo ni a su vez a revisar lo concerniente a los criterios, las motivaciones o la interpretación que ha sido expuesta por el tribunal arbitral y o árbitro único. No puede entrar. El tribunal se puede haber equivocado en la interpretación de la norma, puede haber aplicado una norma en un sentido y en la anulación pedirse que se interprete de otro sentido, pero eso no es una causal de anulación. Recordemos y hagamos un paralelo. No se trata de un recurso de apelación que se hace en vía judicial o en vía administrativa, que se interpone cuando, por ejemplo, no se está de acuerdo con la forma en que ha sido resuelto, en la forma como ha sido interpretado por el órgano de inferior jerarquía. Acá no. El arbitraje es instancia única. Entonces, como mecanismo de control de la validez del procedimiento y del laudo, es que se prevé esta figura de la anulación del laudo, pero no puede ser de manera extensiva como para resolver aspectos relacionados a una apelación, porque no cabe apelación contra el laudo que ha sido emitido. Existen diversas causales de anulación. En la práctica, en nuestro país, las causales que más son invocadas en los procedimientos son la causal B y la causal C. Sin embargo, a manera de comentario, y volveremos con mayor detalle si el tiempo lo da y o si es que alguna pregunta así es formulada. Primero es que el convenio arbitral es inexistente, es nulo, anulable, inválido o ineficaz. Y esto es muy importante porque eh, en el arbitraje existe la posibilidad de distinguir la cláusula arbitral del contrato en general, ¿no? De tal suerte que se puede eh, ver situaciones, casos en los cuales se ha interpuesto, se ha iniciado el arbitraje y la contraparte lo que le solicita al tribunal es que declare que, que el contrato es nulo, ¿cierto? Anulable, ¿no? O el convenio arbitral. Entonces, el tribunal tiene la potestad para pronunciarse, tiene la posibilidad de, a partir del principio competens, ver, ¿no? Y analizar si realmente es competente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causales de anulación? En este caso, que el convenio arbitral sea inexistente o sea nulo, es decir, que no exista como tal el convenio, ¿no? Entonces, se va a atacar a el convenio, por ejemplo, es nulo,
Entonces, a la parte que ha presentado el recurso de anulación tendrá que explicar por qué considera que es nulo o por qué considera que es inexistente. De repente, nunca hubo un convenio arbitral en el contrato respectivo, etcétera. Luego, la causal B, que es una de las más usadas en la práctica en nuestro país, es el que señala que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido, por por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. Y esto que está resaltado en negro tiene una razón y lo voy a explicar a continuación, luego de comentarles sobre la causal C. La causal C dice cuando la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable. Ambos incisos, el B y el C, son los que utilizan las partes cuando presentan recursos de anulación al denunciar vicios en la motivación. ¿Por qué? Porque la causal como tal, taxativamente, no hay una causal en nuestra ley de arbitraje que se pronuncie por la motivación como una causal de anulación prevista en el artículo 63. Entonces, tanto el literal B como el literal C, bajo lo que está sombreado en las diapositivas que ustedes están viendo, lo enarbolan las partes que presentan bajo estos incisos. Es decir, algunos abogados presentan bajo el literal B, aduciendo que no han podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos, es decir, que esto les ha afectado sus derechos. ¿No? Ha habido alguna razón dentro del procedimiento que no ha podido, que les ha impedido ejercitar y hacer valer sus derechos y por eso interponen la anulación del laudo. O cuando las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo de las partes o al reglamento. ¿Por qué? Porque señalan que en tanto las partes no han excluido al tribunal arbitral de la motivación, entonces al cuestionar que no haya una debida motivación, dicen, nosotros no hemos exonerado al tribunal porque las partes pudieran pactar cuando es, ojo, cuando es un tema de arbitraje entre privados, porque cuando es un arbitraje en contrataciones con el Estado eso no es posible, pero entre privados sí lo es que las partes eh, pacten que el tribunal arbitral y yo, árbitro único, no motiven el laudo. Entonces, la parte que presenta la anulación dice, yo no he pactado que el tribunal deje de emitir un laudo con motivación. Entonces, considero de que hay un error, hay un defecto en la motivación, entonces anulación porque no se ha ajustado a lo que señala el reglamento o lo que hemos pactado las partes. Y claro, el reglamento de las instituciones arbitrales también señala que los laudos se motivan, salvo acuerdo de partes, ¿cierto? Entonces, bajo ambos literales es que las partes presentan recurso de anulación del laudo. Luego, otras causales son, por ejemplo, que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. Esto ocurriría, por ejemplo, cuando se compone las pretensiones de tres o cuatro, por ejemplo, cuatro pretensiones, y el tribunal arbitral resulta resolviendo sobre pretensiones que no están contenidas en el pedido, ¿no? No ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. O sea, se ha ido más allá. No solamente ha resuelto sobre la pretensión uno 2 3 y 4 sino ha resuelto sobre 5 aspectos, por ejemplo. Entonces, ahí también. Luego, que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, es decir, cuando son materias que no son arbitrables, ¿no? Tratándose de arbitraje nacional. Luego ya tenemos otros temas relacionados con arbitraje internacional. Bueno, es también necesario incidir en esta parte de la exposición sobre las situaciones que se pueden dar que van a conllevar a la improcedencia del recurso de anulación. Es decir, se presenta el recurso de anulación
ante las salas comerciales y o salas civiles, donde no exista salas comerciales, pero no siempre va a haber un pronunciamiento, no siempre va a haber una oportunidad en la cual la Corte Superior se manifieste sobre la validez o la invalidez del laudo, porque podría ser, ojo, podría ser objeto ese pedido, esa demanda de anulación en improcedente. Es decir, ese es el primer filtro. Entonces, de lo que habíamos comentado anteriormente, en las causales A, B, C, D, C, es las que he comentado en particular sobre el tema de que se las utiliza para situaciones de motivación, y en el D serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fueron desestimadas. Por ejemplo, para continuar, ¿no? Ahora, no procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido ser subsanada mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo, y la parte interesada no cumplió con solicitarlos en la oportunidad que tenía. Ojo con esto. Y ahí quiero que tengan muy en cuenta el tema de los plazos. ¿Por qué? Porque los plazos se van a establecer en la orden procesal número uno, por lo general, donde se establecen las reglas del procedimiento arbitral. Y si no se establecen ahí, pues se va a aplicar las reglas previstas de la institución arbitral, las reglas que están previstas en el reglamento de la institución arbitral. Y o de manera supletoria se aplicarán los plazos previstos en la ley, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado para saber y para darnos cuenta cuál es el plazo que se ha previsto, porque reitero, la ley, perdón, establece el plazo, pero se aplica de manera supletoria. Entonces, podría ser que las partes hayan convenido un plazo menor para presentar recursos contra el laudo, que en este caso son la rectificación, la integración, la exclusión, la interpretación. ¿Qué pasa si es que han previsto un plazo menor y las partes y la parte que pretende su presentación lo hace en el plazo que está previsto en la ley? Pues el tribunal no lo tomará en cuenta por extemporáneo, por una sencilla razón. ¿Está dentro del plazo de la ley? Sí, pero las partes habían pactado un plazo menor. Y o en la orden procesal número uno, donde se establecieron las reglas, que por cierto, las reglas, primero es un proyecto de reglas. El tribunal arbitral le corre traslado a las partes para que las partes se pronuncien. Les da un plazo para que las partes digan si están de acuerdo con el proyecto de reglas o si en su efecto proponen cambios, proponen modificaciones, proponen adiciones a ese proyecto. Luego ya se convierte en reglas, ¿cierto? Entonces, las partes desde el inicio del procedimiento arbitral han sabido, han conocido, incluso a partir del momento en que fueron notificadas con el proyecto, cuál era el plazo. Y luego, o cuál era el proyecto del plazo. Y luego, cuando ya han sido notificadas con la orden procesal correspondiente, cuáles son las reglas. Y en este caso, en concreto, el plazo para presentar los recursos correspondientes contra el laudo. Entonces, a tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si hay, por ejemplo, alguna situación en la cual corresponde una rectificación o una interpretación, ¿no? O sea, interpretar algo que no esté muy claro, ¿no? O corregir, rectificar algún error material, ¿no? O integrar algo. Nosotros habíamos presentado eh, cuatro pretensiones, y no se ha pronunciado el tribunal arbitral sobre las cuatro pretensiones, se ha pronunciado solamente sobre tres. Corresponde que integre, que se pronuncie sobre la cuarta. O alguna pretensión era una pretensión compuesta y no se había pronunciado el tribunal sobre todo el alcance de la pretensión. Entonces ahí vamos a pedir que se integre. O luego excluyen, que se excluya. O sea, hemos presentado cuatro pretensiones y el tribunal ha resuelto las cuatro, pero adicional ha resuelto algo que no estaba, que no había sido objeto de la demanda, obviamente no había sido objeto del contradictorio, porque en el arbitraje también hay, ¿no?, la acción
por parte de la parte que presenta la demanda del demandante y el derecho de contradicción que le corresponde a la parte demandada. Acción y contradicción, siempre va a haber eso. Entonces, el tribunal no se puede pronunciar sobre algo que no ha sido objeto de la controversia, sobre una pretensión que no ha sido discutida. Entonces, ahí cabe la exclusión. Entonces, si algo de lo que ha sido objeto del pronunciamiento en el laudo por parte del tribunal arbitral podría haberse resuelto vía rectificación, interpretación, integración o exclusión y no ha sido presentado como tal, y luego es aducido en recurso de anulación, el tribunal lo que dirá es esto es improcedente porque bien pudo haber sido resuelto a través de estos mecanismos que la propia ley de arbitraje franquea. Ojo, y hay que tener muy en cuenta esto que estoy diciendo, porque hay casos en los cuales a veces por desconocimiento de quienes patrocinan estos casos, no lo hacen por no haber tenido en cuenta el plazo que se debe aplicar para el arbitraje, teniendo en cuenta que a diferencia de un proceso judicial, la ley es supletoria, señores. Si uno está en un proceso judicial, el plazo está previsto en el código, ¿cierto? Acá no. Acá lo primero que tenemos que ver no es la ley de arbitraje para los plazos, sino lo que tenemos que ver es qué dice mi orden procesal en donde establecen las reglas. Y si no lo tengo ahí, qué dice el reglamento de la institución arbitral. ¿Ya? Hay que tener muy presente eso. Entonces, es importante también, y esto también debe ser objeto de precisión en la anulación del laudo, en la demanda de anulación del laudo, es que debe necesariamente expresarse la causal o las causales, porque podrían haber más de uno, que se invocan, ¿ya? Debe expresarse, no se puede expresar de manera abierta por las causales previstas en el artículo tal, no, por la causal A, B, C, tiene que ser muy puntual. ¿En cuál o en cuáles? Identificando la causal. Y además fundamentar por qué es que se entiende que se encuentra esa situación circunscrita en ese marco normativo de la causal indicada, ¿no? Fundamentar, y no solamente eso, sino también acreditar con medios probatorios, y estos medios probatorios solamente pueden ser, ojo, documentos, ¿no? Entonces, no solamente se trata de fundamentar, identificar, sino también acreditar la existencia de la causal que previamente ha sido invocada. Quiero saltarme estas diapositivas sobre consecuencias, porque es probable que el tiempo nos quede corto y podría ser objeto ya luego de la ronda de preguntas. Y quiero ir a algo muy puntual relacionado con contrataciones con el Estado, ¿no? Porque este es un evento organizado por el Círculo del Círculo de Contrataciones con el Estado, ¿no? Círculo de Arbitraje del Estado. Entonces, en puntual, hay requisitos que no se dan para un tema de arbitraje privado y sí se dan para el tema de el arbitraje con el Estado, y además disgregar los requisitos cuando el recurso de anulación es presentado por el contratista, y por otro lado, cuando el recurso de anulación es presentado por la entidad, ¿no? Entonces, si es presentado por el contratista, debe presentar una carta fianza, y esta debe ser solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática. Esta debe tener una vigencia de 6 meses, ¿cierto? Entonces, siempre tiene que estar vigente el, eh, durante todo el tiempo que dura la tramitación de recurso de anulación. Y luego dice, debe de ser desestimado el recurso, es decir, que el recurso no sea amparado, no sea otorgado, no haya una resolución por parte del Poder Judicial favorable a quien presenta el recurso de anulación. La carta fianza se entrega a la entidad para su ejecución. O sea, quien está presentando
el recurso de anulación sabe bien que en caso pierda, la carta fianza va a ser ejecutada por la entidad. Ojo con eso. Ahora, requisitos para la entidad, también obviamente en contrataciones con el Estado. La entidad no necesita presentar ningún tipo de garantía y debe de, para presentarse la anulación, debe de ser autorizada por el titular de la entidad. ¿Ya? Esto por una resolución que haya sido motivada. Y esto es algo indelegable. Es decir, no podría presentarse un recurso de anulación sin que contenga esta autorización por el titular. Es decir, el procurador de la entidad, a su propio entendimiento y a su propio riesgo, no puede presentar una demanda de anulación del laudo si previamente no está autorizado por el titular de la entidad. De iniciativa propia no lo puede hacer. Y luego hay que tener también en cuenta que se debe, ojo, se debe de hacer un análisis costo-beneficio. Es decir, en esa autorización, en esa parte de la motivación, debiera ser parte este análisis costo-beneficio, donde se verifique si es que corresponde, ¿no? Y esto bajo responsabilidad funcional, ojo, eh, propiciar por parte de la entidad esta anulación del laudo, es decir, qué tanta viabilidad de éxito pueda tener la presentación de la anulación. Tiene que haber verificado, realizado su análisis jurídico, si es que tienen posibilidades de éxito en la presentación de esa anulación del laudo, teniendo en cuenta que vas a conllevar a trabajo por parte de la Procuraduría, a trabajo por parte, obviamente, de ejercitar al órgano jurisdiccional, etcétera. Y si es que no hay dentro de ese análisis costo-beneficio, en cuanto a costo en tiempo y recursos en el proceso judicial y la expectativa de éxito, entonces, ¿para qué estás presentando la anulación del laudo? Ahora, en relación al procedimiento, propiamente hablando, como ya lo habían manifestado en oportunidades anteriores, se presenta ante la Corte Superior dentro del plazo de 2 días. Ojo, ante la Corte Superior competente. Ante la Corte, no es ante ante la sala comercial y o civil de la Corte Superior competente. Ojo, no ante cualquier sala comercial, ¿no? O ante cualquier sala civil, sino de la Corte Superior competente. Ahora, eso dentro de 20 días siguientes de la notificación del laudo. Sin embargo, como ya había manifestado, existe la posibilidad que contra el laudo se haya presentado rectificación, interpretación, integración, exclusión. Entonces, en esos casos, los 20 días se computan a partir de la notificación con esta ampliación del laudo, con esta eh, otra resolución que integra el laudo, que resuelve la integración, la interpretación, la exclusión, la rectificación. Entonces ya no es de la fecha que notificaron el laudo, sino de la fecha que se notificó la resolución posterior que integra el laudo. Pero también, señores, ocurre algo a veces en el cual es importante también que ustedes lo sepan, no siempre que se presenta estos recursos contra el laudo son objeto de pronunciamiento por parte de los tribunales. A veces el tribunal no se pronuncia, no se pronuncia al respecto. Entonces, en esos casos, se va a tomar en cuenta el conteo del plazo a partir de la fecha en que vencía el plazo para que el tribunal eh, resuelva, ¿cierto? Este pedido de rectificación, exclusión, interpretación. Luego, eh, el recurso de anulación debe de contener la indicación precisa de la causal o de las causales, como ya también había sido manifestado, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que el abogado que presenta recurso de anulación debe de fundamentar, ¿no? Y solo se pueden presentar copias pertinentes de las actuaciones arbitrales que tengan en su poder las partes, ¿no? Ahora,
Ojo con algo, ¿no? El recurso de anulación debe de contener cualquier otro requisito que haya sido pactado por las partes para garantizar el cumplimiento del laudo. Luego, la corte, la sala superior correspondiente, competente, va a resolver de plano sobre la admisión a trámite de recurso dentro de los 10 días siguientes, días hábiles siguientes, excepto en el caso previsto en el numeral 4 del artículo 66, en que previamente debe cumplirse con el trámite que ahí se señala, ¿no? Y luego, ¿no? Una vez admitida a trámite, ¿y cuándo se admite a trámite? En aquellos casos en los cuales no hay improcedencia, porque si hay improcedencia, se archiva el caso. Entonces, si se ha verificado que ha pasado el filtro de procedencia, luego corresponde esto que estamos comentando ahorita, ¿no? Que la sala decide admitir a trámite el recurso de anulación y se concede traslado a la otra parte, en este caso a la parte demandada, para que en un plazo de 20 días, estos sí son ya días de la notificación de la resolución, que este es, reitero, un proceso judicial, dentro de los 20 días posteriores a la notificación de esta resolución que admite a trámite el recurso de anulación, exponga lo que estime, o sea, es una contestación, exponga lo que estime conveniente y ofrezca a su vez también los medios probatorios que puedan fundamentar su posición. Obviamente, ¿cuáles son esos? Todo aquello que conlleve a que el tribunal tome en cuenta que no se debe de modificar en nada el laudo, porque recordemos, mientras la parte demandante quiere que se anule el laudo para que regrese a sede arbitral, por otro lado, la parte contra la que se ha presentado la anulación del laudo va a querer que se mantenga intacto, ¿no? Entonces va a decir, va a presentar todos los argumentos y evidencias por los cuales no se ha cumplido a su criterio con ninguno de los supuestos o con alguno de las causales o causal invocada por la parte demandante, ¿no? Luego, vencido ese plazo para absolver el traslado, incluso no se le llama contestación, sino para absolver el traslado, eh, la, se va a señalar fecha para vista de la causa. O sea, la sala superior competente señala fecha de vista de la causa. Y eso se puede dar incluso en el hipotético en el cual no haya sido objeto de una absolución, ¿no? Entonces, esto es un proceso corto, ¿no? En donde, vencido estos plazos, si bien es cierto, no se cumplen necesariamente los plazos previstos en la norma, pero tampoco el proceso de anulación del laudo bajo, bajo estas características tiene una duración mayor. Entonces, va a señalar una fecha para la vista de la causa. Entonces, las partes van a presentarse ante la sala competente para sustentar su posición por la cual debe la sala o no declarar la anulación total o parcial del laudo, porque también existe esa posibilidad de una anulación parcial del laudo. Entonces, eh, contra lo que resuelve la Corte Superior, ojo, solo va a proceder el recurso de casación, y digo esto, casación, solo va a proceder el recurso de casación cuando la sala haya resuelto la nulidad, ya sea de forma total o de forma parcial del laudo. Si la sala superior declara que no hay ninguna situación por la cual se deba declarar la nulidad del laudo, ni total ni parcial, quiere decir que declara infundado el recurso de anulación y contra esa declaración de infundado el recurso de anulación no cabe recurso impugnatorio alguno. Reitero, única y exclusivamente cuando la sala superior ha declarado el laudo nulo, total o parcialmente, únicamente en esos casos puede ir en casación. Caso contrario, ahí el proceso ya se archiva. Y
Cuando pongo especial énfasis en casación, es porque en este procedimiento de anulación del laudo no cabe recurso de apelación. No cabe recurso de apelación. Única y exclusivamente cabe casación bajo lo que acabo de mencionar, cuando se declara nulo total o parcialmente el laudo. En caso contrario, el procedimiento será archivado y ya no habrá ninguna discusión sobre la validez del laudo. Ya no habrá ningún otro mecanismo contra ello para poder atacar el laudo. Entonces, bajo ese criterio, las partes y sus abogados tienen que saber desde un inicio, sobre todo cuando la parte vencida en un proceso arbitral pregunta al abogado, al estudio que lo ha patrocinado, si es que tiene alguna opción y claro, hay que verificar, hay que revisar si es que hay algún vicio dentro de este procedimiento arbitral y también obviamente explicarle en qué consiste el procedimiento de anulación del laudo, qué conlleva, qué significa, qué puede obtener, qué no puede obtener, porque siempre la parte, en este caso la empresa o la persona natural que litigue en un procedimiento arbitral, como que también un proceso civil, debe de ser suficientemente orientado para saber, primero, en qué consiste el mecanismo y segundo, cuáles son las consecuencias, cuáles son, en qué va a consistir el resultado de ese procedimiento, ya sea arbitral y en este caso el judicial que se presenta luego de haber concluido el arbitral y saber en realidad cuáles son las expectativas reales que tiene y no una expectativa que pueda ser ajena a la realidad de los hechos. ¿No? Dicho esto, señores, agradezco nuevamente la gentil invitación, me he excedido en algunos minutos, pero espero que haya sido beneficioso para la audiencia y atento a las preguntas que puedan formular. Gracias. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia, por exponer ese tema que es muy importante cuando ya nos ha ejercido, se ha presentado el laudo arbitral. Ese recurso que siempre se va a aplicar y se va a utilizar cuando la parte no ha sido favorecida. Hay una pregunta de uno de los alumnos donde menciona lo siguiente. ¿Se puede cuestionar la validez del laudo arbitral a través de una demanda de amparo o demandas contenciosas administrativas ante tribunales arbitrales de las cámaras de comercio? Su audio, doctor, estaba apagado. Ya, estaba hablando y estaba muteado. Eh, la primera parte de la pregunta la entendí, la respondo a continuación. La segunda parte, luego me la vuelves a leer, por favor, Mariano. En la primera parte, respecto al tema del amparo, el amparo arbitral. A ver, hasta el precedente María Julia, que es un precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional en un proceso que se resolvió en el año 2011. Ya tenemos 13 años con la aplicación de ese precedente vinculante y no ha cambiado, ¿no? Se establece de manera muy concreta, el Tribunal Constitucional es el que establece esto, señala tres supuestos sin mayor posibilidad de tener otros más por el momento, ¿no? Mientras no se haga algún cambio de ese precedente, tres supuestos en los cuales se puede interponer lo que se denomina el amparo arbitral. Tres supuestos. Si no estamos en alguno de esos tres supuestos, entonces no cabe amparo arbitral. Entonces, si se presenta bajo una causal distinta a esas tres previstas por el Tribunal Constitucional, entonces el juzgado eh, constitucional, que acá en Lima es juzgado constitucional, o los juzgados civiles
en aquellos distritos judiciales donde no existan constitucionales y que en juzgados civiles se presenten demandas de amparo, lo declararán improcedente. Y luego seguro sube a una instancia superior y también lo declarará improcedente porque no está bajo las causales de María Julia. Y seguro que si es que la parte insiste y presenta recurso de agravio constitucional y llega al TC, el mismo TC lo declarará improcedente porque dirá, mira, yo establecí un presente vinculante en el año 2011 y lo que tú estás invocando no está dentro de ninguna de las causales que yo he previsto, salvo, ojo, salvo que el tribunal con esta demanda, con esta nueva demanda, establezca un nuevo criterio, ¿no? Establezca un nuevo precedente y de repente, a partir de una demanda en puntual, incorpora una causal más o reformula el presidente María Julia. Que es posible, si es posible, claro está. Pero yo te respondo bajo lo que tenemos actualmente, sería improcedente fundamentar en una situación que esté fuera de las tres causales de María Julia. Ahora, la otra parte de la pregunta me la podría leer porque, si mal no te entendí, tenía relación con presentarlo ante los centros de arbitraje. Ojo que el amparo es una demanda, es una vía judicial, no es una vía arbitral. Entonces, esa parte no la escuché bien, ¿me la podría repetir, Mariano? Sí, justamente mencionaba que si se puede cuestionar la validez del laudo arbitral a través de una demanda de amparo o demanda contenciosa ante tribunales arbitrales. Creo que No, es ojo, un... ojo, claro, ojo que las demandas contenciosas administrativas no son originadas por el laudo, ni por la sede, ni por la vía arbitral. Las demandas contenciosas administrativas se presentan ante el Poder Judicial para que el Poder Judicial revoque o anule las resoluciones de la administración pública. O sea, previamente se ha seguido un procedimiento administrativo del que fuere, sancionador, por ejemplo, y se agotó la instancia administrativa y fue en contra del administrado y el administrado presenta su demanda, la que le llamamos el ACA, ¿no? Acción contenciosa administrativa, para que el Poder Judicial, un juzgado contencioso administrativo, eh, revoque o anule, ¿no? Pero acá no estamos ante sede administrativa. El arbitraje no es no es, en primer lugar, que no es administrativo, segundo lugar, o sea, no es derecho administrativo, es una vía, es un mecanismo de solución de controversias que tiene, de acuerdo a nuestra constitución política, ¿no? Al igual que el Poder Judicial, ¿no? Son las vías para resolver controversias. Tienen la categoría incluso constitucional, ¿no? Se señale que estemos de acuerdo o no con el carácter jurisdiccional del arbitraje, de acuerdo a nuestra constitución de 1993, el arbitraje es jurisdicción, ¿no? Entonces, no estamos comprendidos, somos jurisdicción, entonces, reitero, estemos o no estemos de acuerdo conceptualmente con ser jurisdicción, pero de ninguna manera, así no seamos jurisdicción, ¿no? Porque en otras latitudes, en otros países, el arbitraje no es jurisdicción, pero eso no significa que sea administrativo, ¿no? Que sea derecho administrativo y que por ende corresponda a un ACA, ¿no? O sea, lo que corresponde es que resuelva el Poder Judicial ese control, ¿no? ¿Quién está por encima mejor dicho, por encima no, quién es el órgano que podría, eh, así como apoya al arbitraje, ¿no? A través de los mecanismos como por ejemplo la actuación de medios probatorios que no puede realizar el arbitraje, los árbitros, a partir de, por ejemplo, también, eh, por ejemplo, resolver medidas cautelares cuando todavía los tribunales arbitrales no han sido conformados, para ejecutar los laudos cuando también no pueden ser ejecutados porque no lo son de manera voluntaria por la parte vencida y o también cuando el tribunal no puede, porque no tiene el executio para que pueda obligar a la parte vencida, también se acude al proceso
judicial de ejecución del laudo, ¿cierto? O sea, en esas situaciones, en esos supuestos, el Poder Judicial colabora, apoya el arbitraje, pero también a su vez controla, y es precisamente a través de la anulación del laudo. Pero, ojo, son las salas comerciales y o civiles. No es un proceso contencioso administrativo, ¿no? De ninguna manera. Si bien es cierto, seguro que quien ha hecho esa pregunta revisó algún proyecto de ley de modificatoria que lo presentaron en el gobierno de Castillo ya hace más de 2 años. Y claro, ese proyecto, que era un proyecto de reforma de la ley de contrataciones del Estado, sí, completamente de manera errada, proponía que algo similar, ¿no? Que sean vistos por juzgados contenciosos, algo así recuerdo de ese proyecto de hace más de 2 años. Correcto, doctor. Y justo para dar conclusión a esta segunda etapa de las preguntas, hay una cuestión muy interesante que esto corresponde a cuando la anulación del laudo arbitral llega a ser consentido. Ante esos casos, doctor, ¿cuál es el plazo para que las partes puedan volver a someter la controversia al arbitraje cuando sea consentida la anulación del laudo? O sea, ¿a qué se referirían cuando se refieren a cuando ha sido consentido? Es decir, cuando se presenta el recurso de anulación del laudo, se hace el procedimiento por la vía judicial, la vía ordinaria. Entonces, en todo ese proceso, el juzgado bueno, declara fundado eh, el recurso de anulación, que es el recurso de anulación del laudo arbitral, que es la materia que está en controversia. Ya, ahí se va a notificar, o sea, eso o sea, no es que las partes tengan un plazo, o sea, la sala competente le va a ordenar algo al, al, al tribunal arbitral. O sea, ahí ya no entra a tallar las partes, o sea, las partes, a ver, podría darse, esa es una de las diapositivas que habíamos obviado por tema de tiempo, que son las consecuencias de la anulación del laudo, porque el laudo puede ser anulado por algún defecto ocurrido en el arbitraje, en el laudo mismo, o puede ser anulado por alguna situación ocurrida dentro del trámite. Entonces, si es en un tema que ha ocurrido dentro del trámite, se va a retrotraer las actuaciones arbitrales a ese momento en particular, ¿cierto? Pero no es que una de las partes tenga un plazo determinado para hacer valer ese derecho y decirle, oye, a este tribunal arbitral, le cuento, le comento que ha ocurrido esto en sede judicial. No. O sea, o sea, a partir de esa decisión de la sala comercial o civil, va a estar el tribunal arbitral obligado a acatar, a cumplir lo que le está ordenando, ya sea retrotraer al momento que corresponda la tramitación del arbitraje, o ya sea, por ejemplo, a emitir el laudo, ¿no? Debidamente motivado, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que ha decidido el tribunal, perdón, la sala comercial y o sala civil tiene que ser cumplido por el tribunal arbitral. Y también, ojo, también se puede dar lo que manifesté en su momento, que a partir de una anulación, ¿no? Las partes puedan solicitar modificar, cambiar la conformación del tribunal. Entonces, eso es algo que hemos señalado en más de una oportunidad que no está bien. ¿Por qué? Porque eso conlleva a pensar que la anulación sería una apelación encubierta. ¿Por qué? Porque si luego reconformamos el tribunal, ya no van a ser las mismas personas, los mismos árbitros que laudaron la primera vez quienes laudan la segunda, es decir, quienes resuelven. Entonces, creo que sería
una oportunidad para que una nueva conformación resuelva de manera distinta, porque los nuevos árbitros no están obligados a mantener el criterio que han tenido sus predecesores, son absolutamente independientes, ¿no? Y como tal pueden tener sus propios criterios, ¿no? Entonces, si es que se reconformaría el tribunal, evidentemente sí cabe esa posibilidad, ¿no? Pero en realidad un plazo eh, como tal no hay. Ok, entonces solamente no existe un plazo como tal, solamente que cuando se declare fundada este recurso de anulación, vuelve a las instancias iniciales de lo que había sido el proceso y se debería volver a juzgar, por así decirlo, por el mismo tribunal. O también podría ser cambiado o derivado por otro, siendo la voluntad de las partes. Claro, por ejemplo, podría ser que incluso se pueda volver a citar nuevamente a la audiencia, ¿no? O sea, el abanico de posibilidades existe, pero como tal, o sea, el proceso arbitral, o sea, volvemos al proceso arbitral. O sea, no existe la posibilidad de que no podamos volver al proceso arbitral. Ya, la única posibilidad, hay un supuesto, y es en el que, si mal no recuerdo, que las partes no hayan pactado arbitraje, ¿no? Y que se haya llevado a cabo el arbitraje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eh, hay un artículo que es el artículo 14 de la ley de arbitraje que establece, eh, claro, si mal no recuerdo es el 14, o puede ser otro, pero me parece que es el 14, ¿no? Sobre la cláusula arbitral, ¿no? Entonces, eh, la norma señala en qué supuestos estamos ante una cláusula arbitral. Entonces, estaríamos ante un supuesto de cláusula arbitral cuando eh, la parte emplazada se ha presentado sin objetar el arbitraje. ¿Qué quiere decir con esa cláusula? ¿Qué lo dice entre líneas? ¿Qué dice entre líneas? Es que podría darse el que no exista un convenio arbitral. Ojo, ahora estamos hablando ahí en contrataciones con el Estado, no. Con contrataciones con el Estado sabemos bien que el arbitraje es por mandato de la ley. Ahí estaríamos en un caso específicamente de arbitraje entre privados, ¿no? Entonces, que las partes no hayan pactado el arbitraje, pero que dado el momento en que se suscita una controversia, el demandante presenta la solicitud de arbitraje, el emplazado no lo objeta y responde. Todavía no estamos hablando de demanda y contestación, ¿no? Absuelve, responde la solicitud y también designa a su árbitro. Entonces, ese solo hecho estaría indicando que, pese a que no hay un convenio arbitral como tal en el contrato o en un documento posterior que expresamente diga cláusula arbitral, pero que se está sometiendo al arbitraje, ¿no? Entonces, ese es un supuesto completamente distinto, ¿no? Entonces, pero si no lo hay, la parte podría objetar. Y si a pesar de eso el tribunal ¿no? Se considera competente, luego podría presentar su anulación del laudo, argumentando que desde un inicio objetaron al arbitraje y, porque claro, si se sometieron, luego no pueden objetarlo, ¿cierto? No podrían luego decir, mira, yo nunca me sometí al arbitraje y he estado en el arbitraje y ya me estás emitiendo un laudo. No, tendrías que haberlo dicho desde un inicio, porque no lo vas a decir cuando ya el laudo te ha sido desfavorable. ¿Qué pasaría si el laudo te hubiera sido favorable? No hubiera dicho nada. Entonces, no se puede utilizar la anulación del laudo cuando algo te es desfavorable sin que previamente hayas denunciado desde un inicio algún hecho, como en este caso podría ser que no que no seas parte de un convenio arbitral, ¿no? Entonces, en ese supuesto, que reitero, no es contrataciones con el Estado, luego habría la posibilidad, ¿no? Que el tribunal arbitral, perdón, la sala superior determine que, claro, que esa causa sea conocida por el Poder Judicial, ¿no? Entonces, en ese supuesto en particular, no estaríamos regresando al tribunal arbitral o al árbitro único, no estaríamos regresando al procedimiento arbitral, sino que estaríamos llevando la controversia a sede judicial, precisamente porque la parte que ha interpuesto la anulación del laudo lo ha dicho desde un primer momento y luego con la anulación que
la vía arbitral no es la vía que habían ellos pactado, ¿no? En ese supuesto sí iríamos al Poder Judicial. Ah, ok. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta, siendo mucho más sencillo el entender cómo es este mecanismo al momento de cuando se puede dar la ejecución o cuando se declara fundada el mismo recurso de recurso de anulación del laudo. Siendo de esta manera, vamos a dar a la siguiente etapa, doctor, es las conclusiones, habiendo tenido unas dos preguntas, unas preguntas importantes para ese tema de materia de recurso de anulación del laudo arbitral. Quisiéramos saber sus conclusiones con respecto a esta materia o si podría añadirle algo, un tema de opinión propia. Lo escuchamos, doctor. A ver, algo muy concreto, también ya en atención al tiempo. Cuando hablamos de anulación de laudo, debemos de tener claro que no se trata, y esto es simplemente para enfatizar aún más, que no se trata de un mecanismo que debe ser utilizado o entendido como una apelación, no lo es, tiene causales propias, no tiene causales que pueden ser entendidas de manera extensiva, ni por analogía, y tener claro cuáles son las consecuencias de interponer el recurso de anulación. O sea, si la parte que lo interpone tiene claro el escenario, sabrá a priori qué es lo que busca con la anulación del laudo. Con la anulación del laudo no va a poder nunca, si lo pida, obviamente, que la sala superior competente se pronuncie sobre el fondo. Eso es imposible. Es más, hasta la propia ley de arbitraje dice eso es bajo responsabilidad funcional, ¿no? Entonces, lo máximo que puede aspirar es que se declare la nulidad total o parcial del laudo y que se regrese al momento que corresponde del procedimiento arbitral. O en el caso que habíamos comentado respecto a una de las preguntas, que vayamos a la vía judicial cuando no había un pacto, cuando no había un convenio y la parte que demandada lo había aducido desde un inicio del arbitraje. Eso básicamente, ¿no? Y luego la discusión tendrá que darse sobre el fondo en el procedimiento arbitral, nuevamente en el procedimiento arbitral, y tener en claro que solo el tribunal arbitral puede pronunciarse sobre el fondo. Y por una sencilla razón, porque en el arbitraje privado las partes pactaron en lo que se denomina la cláusula arbitral que de suscitarse alguna controversia en la ejecución de ese contrato, quien va a conocer y va a resolver es la sede arbitral. Y van a designar un árbitro, van a designar un tribunal arbitral, etcétera. Entonces, ¿eso qué significa? Que las partes han renunciado a que su controversia vaya a la vía judicial. Entonces, luego, por más que se anule el laudo, ¿no? Eso no significa que las partes estén rompiendo, por así decirlo, en términos coloquiales, su pacto inicial. Su pacto inicial persiste y lo más que puede la sede judicial es anular y que el caso regrese a la sede arbitral, pero nunca va a poder pronunciarse por el fondo porque las partes pactaron. ¿Qué pactaron? Poder Judicial, yo no quiero que tú resuelvas sobre el fondo. Lo han dicho desde un inicio, desde el momento que firmaron el contrato, desde el día cero. No quiero que el Poder Judicial resuelva mi controversia. Si estás yendo en anulación es porque hay un artículo en la ley que lo prevé, que lo faculta, pero para que resuelva sobre la validez del laudo, más no sobre el fondo. Y si esto lo llevamos a la contratación con el Estado, las partes tampoco no podrán llevar, no podrán pedir o no podrán eh, tener como expectativa que el Poder Judicial resuelva sobre el fondo, porque la misma ley de contrataciones del Estado y la actual ley que va a empezar a regir seguro el próximo año, la Ley General de Contrataciones Públicas, prevé al arbitraje como mecanismo de solución de controversias y no al Poder Judicial. Entonces, reitero,
o ya sea por mm, expresa decisión de acuerdo de voluntad de las partes, o ya sea por un mandato legal, se determina al arbitraje como mecanismo de solución de controversias. Entonces la anulación puede hacer lo que le corresponde de acuerdo a la ley, pero no puede de ninguna manera resolver sobre el fondo de la controversia, porque no están facultados. Y ojo que a nivel judicial, perdón, los jueces actúan porque tienen competencia bajo los parámetros de lo que significa competencia. No pueden actuar respecto de cuestiones para las cuales no son competentes y no son competentes para resolver sobre cuestiones que por ley vienen definidas, como la ley de contrataciones por el Estado para el arbitraje, ni tampoco cuando las partes han pactado al arbitraje como mecanismo de solución de controversias. Eso sería algunas ideas que quería complementar y yo reforzar a lo que ya previamente había expuesto. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por esta noche, por esta sexta sesión de la cátedra arbitral, siendo el tema de recurso a anulación del lado arbitral y sus procedimientos. Quería agradecerle nuevamente, doctor Giuseppe, por su presencia y por deleitarnos con su ponencia, los conocimientos y los consejos, opiniones, críticas que pueden existir a través de este recurso que, como usted bien lo ha mencionado, no es una apelación, solamente es un mecanismo distinto para poder detener un poco lo que pueden sentir las partes no beneficiosas, siempre y cuando manteniendo constancia en el proceso arbitral. Entonces, quisiera agradecerle nuevamente a usted, también al público, a los alumnos de que han estado presentes escuchando al doctor, y con ello cerramos la sesión del día de hoy y nos estaremos viendo en otro evento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Mariano Gallo y nos estaremos viendo hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego con todos. Gracias. Cuídense.